Eh, Gracias, Padre. Gracias por este tiempo hermoso de enseñanza, que de aprendizaje que podemos, Señor, aprender de ti con nuestra hermana, que podamos, Señor, perfeccionarnos en la fe, en la ética, en una vida mejor para trabajar en lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor. Gracias. Queremos que tú nos des la sabiduría que necesitamos y que también a mis compañeros y a mí, Señor, podamos desarrollar de la mejor manera, Jesús. Gracias porque tú eres tan bueno, tú eres nuestro Maestro Jesús. Tú eres grande, Señor, tú eres hacedor de maravillas y bendecimos tu nombre, Señor. Y agradecemos también por la vida de la pastora, que tú estés bendiciendo ese tiempo que ella está con nosotros, para que también, Señor Jesús, ella se sienta cómoda en medio nuestro, bendice su familia, Señor, bendice su ministerio en la iglesia. Gracias por la vida de ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, gracias a Dios. Bien, pues, ¿algún evento que deseen comentar de este tiempo que hayan vivido en su familia, algo que podamos escuchar, de lo que podamos aprender, algún evento en la iglesia, en su comunidad? Permiso, pastora. Sí, Permiso. Alcira. En realidad no es un evento que he vivido en la iglesia, ni nada, sino que el fin de semana estuve leyendo un poco no sé si es relevante con el tema, pero sí me quedó una duda existencial, como dicen. Estuve leyendo un poco la historia de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y bueno, la mayoría se habla muy bien de ella, de la obra que hizo, de todo lo que se preocupó por los pobres, pero también hay una historia oculta detrás de ella, ¿no? De cómo ella vendía los bebés que nacían y con ese dinero ella tenía su fundación. Entonces, me queda el planteo de dónde está la ética en eso, porque si bien ella hacía una obra de bien, era una excelente persona, porque según tengo entendido, ella había nacido de padres muy adinerados, y ella dejó todo por hacer esta fundación y dedicarse a la gente enferma, ayudarlos, pero también tenía eso otro por detrás, ¿no? Que hacía que las mujeres tuvieran hijos, y esos hijos los vendía a personas que por Europa, por todos lados, para los que no podían tener hijos, y con ese dinero ella mantenía esa fundación. Entonces, me queda la gran duda de cómo se puede actuar de dos maneras. ¿Dónde está la ética moral en esa situación? Sí, Alcira, muchas gracias. Realmente no había escuchado yo esa historia oculta, ¿verdad? Y cómo, pues, cómo a veces solamente mostramos una parte de lo que somos y queda algo que nunca nos acabamos de enterar. Y ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está la ética? Muy bien, muchas gracias por comentarnos esto, Alcira. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, pastora. Sí. Usted sabe que nosotros en nuestra colonia vivimos una situación muy difícil porque perdimos a un vecino en los campos tenemos pegados, ¿sí? Un muchacho de 45 años. Era la semana, ya hace 15 días, ¿no? Y es muy triste porque la señora quedó con 2 niños pequeños, ¿no? Y usted sabe que cómo uno queda con una impotencia, que no sabe cómo aconsejarle o no sabe qué hacer en esa situación, cómo llevarle una palabra de consuelo eh, a algo que no tiene consuelo, ¿vio? Y hablar, ¿qué podemos decir para consolar? La iglesia está orando por ella, sí, claro que sí,
pero es muy triste vivir esa situación para los padres, para la esposa, para los niños. Saber que hay una realidad que la persona puede irse en cualquier momento, ¿no? Y Dios llama a su presencia y da mucha impotencia, ¿no es cierto? Uno queda decir qué es lo correcto de decir o qué es lo correcto de hacer en una situación de esa. No sé, es solo orar nomás porque uno no, qué sé yo no, ¿qué puedo uno aconsejar? Uno no es estudiado en esa área ni nada, ¿no es cierto? Ay, ay, es muy triste, pastora, es eso, ¿no? Qué sé yo, ya tiene que ser un pastor, una cosa que alguien que sepa qué hacer en esa situación, qué hablar, qué consolar, que los niños, ¿viste? Cuanto más el tiempo pasa, más se extraña, ¿vio? Más es, es muy triste, pastora, es algo que nos chocó acá, que nos dejó por el suelo, porque era único hijo, imagínense, un único varón, un varón muchacho de la iglesia, gente correcta, todo, ¿viste? Gente cristiano de verdad, con un testimonio impecable, ¿no? Y vivir una situación de esa, ¿no? Es muy, muy difícil. ¿Sí? Oh, lo siento mucho, Norma. Lo Sí, siento. sí. El sufrimiento por el que ha de estar pasando la familia de él, ¿verdad? Ujú. Sus hijos, su Sí, esposa. Y también pues la iglesia y la comunidad. tal cual, Ante tal la cual. muerte se nos acaban las palabras. Sí, bien así, pastora. Vio que Dios les uno no bendiga sabe mucho, cómo, sí, 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 no sí. sabe cómo comportarse con esa situación, ¿no? Ay, ay, ay. Pues lo siento mucho, de veras. Dios los bendiga y que les siga dando a ustedes esa oportunidad de seguir acompañando a esa mujer y a esos hijos. Sí. Ujú. Aunque no se tengan las palabras, saber que está ahí Sí. cerca, que puede ella contar con ustedes. Dios les bendiga mucho. Gracias, pastora. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla. Es la clase número 11 de nuestro curso de ética cristiana. Y tenemos un resumen de lo que vimos la semana pasada. Hablamos, terminamos los capítulos, los 7 capítulos que trae el libro, y hicimos algunos ejercicios de discernimiento moral. ¿Qué palabra tan fuerte? A mí la palabra discernimiento se me hace, el puro nombre se me hace muy, con un gran significado, discernimiento, aprender a discernir. Hoy más que nunca, todas las personas deberíamos sentirnos obligadas a reflexionar, escudriñar nuestras conciencias para enfrentar los conflictos éticos de fin de siglo. No podemos estar viendo superficialmente nuestra realidad, el contexto, la situación. Hay muchas acontecimientos, muchos conflictos que en este tiempo nos llaman a poner atención lo que está sucediendo. Y aquí, bueno, menciona lo que es el aborto, la eutanasia. La eutanasia es ayudar a morir a la persona, un buen morir, la eutanasia. El SIDA, la sexualidad, la drogadicción,
la política, el racismo, las migraciones de personas y pueblos enteros. El día de ayer, en nuestro camino de Texas a Monterrey, estuvimos en la frontera entre México y Estados Unidos, una ciudad que se llama Nuevo Laredo, Tamaulipas. Colinda o limita con la ciudad de Laredo, Texas. Les llaman los dos Laredos. Los divide el río Bravo, la frontera de México y Estados Unidos. Y nos comentaba la esposa de un pastor con los que estuvimos ayer platicando. Nos decía, la iglesia de allí, de ese lugar, es una iglesia flotante. Una iglesia flotante porque de pronto hay 60, 80, 90 personas y luego baja a la mitad la población porque muchas personas que llegan a la frontera son personas migrantes. Puede ser que vengan de México o de otros países de Centro o Sudamérica y llegan grandes cantidades de grupos migrantes a esas ciudades y están allí por un tiempo en lo que arreglan sus papeles para emigrar a Estados Unidos. Y lo que me comentaba la esposa del pastor, que era algo muy doloroso también, es como hay muchos jovencitos que son atrapados por los cárteles de las drogas y los convierten en halcones. Esa palabra, halcones, se refiere a personas muy jóvenes, yo creo que menores de 15 años, muchos de ellos, que se dedican solamente a observar lo que está pasando y a informar. Andan en motocicletas o están en puntos específicos y se ponen a informar a los cárteles de la droga sobre movimientos de policías, del ejército, de autoridades militares, etcétera. Ellos solamente están en las esquinas y están informando. Y claro que para ellos es muy atractivo que les den un celular, que les den dinero por semana y que solamente se dediquen a estar informando. Entonces, son situaciones muy fuertes, como el poder, los cárteles de las drogas van sumando para ellos esas vidas. Después tienen que pertenecer a eso, sí. Y ya no son dueños de ellos, sí. Qué difícil. Esta problemática. Estamos aquí hablando de esas migraciones de personas de pueblos enteros. La relación, cómo están creciendo esos fuerzas tan negativas, las drogas, los cárteles de las drogas, cómo van creciendo y van a través del dinero, van atrayendo más personas y especialmente personas jóvenes, hombres y mujeres. Muy fuerte. Es otro de los problemas de estos conflictos éticos de este tiempo. La relación de la especie humana con el medio ambiente, cómo nos estamos relacionando con el medio ambiente donde vivimos, también cómo nos relacionamos con otras personas. Son grandes temas éticos de actualidad en un mundo convulsionado por complejas cuestiones de muy difícil clarificación, Hablamos de esas fuentes de discernimiento moral. ¿Cómo aprender a decidir? ¿Cuáles son los elementos que tomamos en cuenta para dar un buen juicio, para tener un buen discernimiento moral sobre alguna situación? Y una de ellas era la guía del Espíritu Santo. Las fuentes de fe son medios a través de los cuales los cristianos, las cristianas acceden a esa última fuente de verdad y autoridad
quien es Dios revelado en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Hablamos de esa fuente de verdad. La primera fuente de verdad o la penúltima fuente de verdad somos nosotros, las experiencias que tenemos, el contexto donde vivimos, las tradiciones que tenemos a través de la iglesia, donde nos congregamos, pero hablamos de esa última fuente de verdad que es Dios. ¿Cómo accedemos a esa última fuente de verdad? Última fuente de verdad y de autoridad. Y cómo podemos tener ese concepto de Dios, cómo a través de Jesús, cómo se nos revela a través del Espíritu Santo, cómo accedemos a esa última fuente de verdad. También otra fuente de discernimiento moral es la Escritura. Las Sagradas Escrituras son una fuente esencial para el discernimiento moral en todas las iglesias. Es el testimonio inspirado para la vida y el significado de Jesucristo, la palabra viva de Dios. La Escritura nunca se mantiene sola y es siempre interpretada dentro de la vida de la iglesia. La Biblia se interpreta en ese contexto de esa comunidad de fe. En la iglesia hay diferentes maneras de leer las Escrituras y diferentes claves hermenéuticas para hacerlo. Estas incluyen la exégesis, el método histórico crítico, la semántica, etc. Y otra fuente de discernimiento es la tradición. La tradición se definió como el evangelio en sí, esa transmisión de generación en generación en y por la iglesia. Cristo mismo presente en la iglesia, esa historia de fe que vamos transmitiendo de padres a hijos. En letra minúscula, tradición fue definida como ese proceso de entrega de las creencias y prácticas comunitarias. Ese bagaje cultural que hay de una generación a otra, esa tradición también. Y tradiciones se definió como las diferentes denominaciones o tradiciones confesionales. En consecuencia, aquellas iglesias que reconocen a la Escritura como la única fuente para la vida cristiana pueden acordar de que ellas también usan cierta tradición o autoridades del pasado, especialmente de su propio pasado confesional, para consulta durante el proceso de interpretación de la Escritura. Esas tradiciones confesionales que hay históricamente en la religión. Hay fuentes confesionales bautistas, presbiterianas, pentecostales, etc. Son grupos que van transmitiendo su tradición a las siguientes generaciones, de acuerdo al credo de su iglesia, de acuerdo a su dogma de fe, de acuerdo a su doctrina. Nosotros como Iglesia de Dios también tenemos una doctrina de fe, tenemos un grupo de creencias, también tenemos ciertas tradiciones que vamos pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y bueno, este último apartado acerca de las fuentes del discernimiento moral lo tomé del libro Discernimiento Moral en las Iglesias, escrito por el Consejo Mundial de Iglesias. Vamos a ver ahora en esta clase la fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Un libro que escribió John Stott y así se llama, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Una cosmovisión, esta palabra a lo mejor es un poquito novedosa, la palabra cosmovisión, es una manera, una forma de ver
bueno, el cosmos, así la palabra cosmovisión, una forma de ver el cosmos, una forma de ver la vida, de ver el universo. Todos tenemos una cosmovisión en el lugar donde vivamos, con la cultura que tengamos, con los conocimientos, con la forma de entender a Dios, etc. Todos tenemos una cosmovisión. Quizá no seamos capaces de formular esa cosmovisión, de formularla teóricamente o con un concepto de cómo vemos al mundo. Quizás no tengamos esa oportunidad de formularla con un concepto, con un grupo de palabras, con una definición, pero aunque no tengamos ese concepto, ese grupo de palabras que definan nuestra cosmovisión, de todas formas, tenemos dentro de nosotros esa oportunidad de ver la vida de cierta forma. Definimos la vida de acuerdo al lugar donde vivimos, de acuerdo a las experiencias que ya hemos vivido, si somos hombres, mujeres, de acuerdo al rol que tenemos, si somos padres, hijos, hermanos, abuelos, de acuerdo al rol que desempeñemos en nuestra comunidad, si somos estudiantes, trabajadores, si somos parte de algún partido político, si somos líderes en nuestra iglesia, líderes en la comunidad, no sé, de acuerdo al rol que vivimos, de acuerdo a la responsabilidad que tenemos, tenemos una cosmovisión. Tenemos de alguna manera, aunque sea de forma sencilla, tenemos una definición de lo que para nosotros es la vida, de lo que para nosotros es la realidad donde vivimos. Esa cosmovisión es la forma de ver la vida, de ver la realidad, de definirla. Nuestra cosmovisión inicia con la creación, con ese momento en la cual surge esa creación, surge todo lo que vemos, surge el ser humano, surge la naturaleza, surge el cosmos. Nuestra cosmovisión inicia con ese punto en la eternidad, esa creación, y cómo hombre y mujer, como seres humanos, tenemos esa imagen de Dios. Para nosotros es parte de nuestra cosmovisión, de nuestro concepto de lo que somos, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Allí surge también nuestra cosmovisión, seres humanos con la imagen de Dios, una imagen, nos habla allí el libro de una imagen estética, pero también de una imagen dinámica, una imagen que surge con la actividad, con la misión que Dios le ordena realizar al ser humano. Y dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivase y lo guardase. Aquí está este texto de Génesis, este momento de la creación, esta tarea que Dios le está encomendando al hombre, esta misión donde dice que pone al ser humano en el huerto del Edén para que lo cultivase y lo guardase. Dos tareas específicas que Dios le da al hombre, a la mujer. Dos tareas definidas, cultivar y guardar. De esta idea de cultivar el huerto, de esta palabra cultivar, viene la palabra cultura, cultura. Se puede decir que toda ocupación humana participa de alguna manera en ese cultivar. Todo lo que hacemos los seres humanos va implícito en esta orden primera que Dios le dio al ser humano de cultivar.
y de ahí se genera la palabra cultura. Todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra forma de alimentarnos, nuestro lenguaje, la conducta que tenemos, cómo nos comportamos, los trabajos que hacemos, el hábitat donde estamos establecidos, si es el campo, si es la ciudad, si es un lugar pequeño, si es un lugar grande, las actividades que hacemos en ese hábitat. Son actividades del campo, son actividades agrícolas, son actividades industriales, son actividades de oficina. ¿Cuáles son las actividades donde nos movemos? Todo eso es la cultura. Bueno, se puede decir que toda ocupación humana participa de alguna manera en este cultivar y guardar. Estos dos verbos, cultivar y guardar, muestran la intención del Creador de todo lo que puede trabajar y de todo lo que puede realizar el ser humano. En estas palabras que Dios le da al ser humano para que lo cultive y para que lo guarde, se encuentra encerrada toda la cultura, todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros tenemos como tareas para trabajar y para realizar como seres humanos, hombres, mujeres, de todas las culturas, de todos los tiempos, de todas las edades. La cultura es el resultado del cultivo o desarrollo de todo lo que el ser humano toca. Fíjese bien, esa es la cultura, el resultado del cultivo o desarrollo de todo lo que el ser humano toca. Ustedes viven en alguna región con una cultura específica. Yo vivo también en una región geográfica con una cultura específica. Aquí es muy conocida el lugar donde vivo por el clima, porque es un clima muy extremoso. Cuando hace frío, es muy frío, y cuando hace calor, es muy caliente. Y aquí decimos que aquí somos muy bíblicos, porque aquí no somos tibios, porque dice la Biblia, si eres tibio te voy a vomitar. Es una de las aseveraciones que da a las 7 iglesias. Porque si eres tibio te voy a vomitar. Entonces aquí, si es frío, hace mucho frío. Y si es calor, hace muchísimo calor. Monterrey es reconocido por un clima muy extremoso, muy extremoso. También nos reconocen acá en Monterrey por la forma que hablamos. Dicen que tenemos una forma muy golpeada de hablar, una forma muy golpeada. En el centro del país el lenguaje es como más suave, más dicen los del norte, pues más cantadito. Entonces, ¿cómo nos define también la cultura donde vivimos? Y aquí pues, puse al principio de esta presentación, cultivar es igual a cultura. Cultivar es igual a cultura. Y la cultura es el resultado del cultivo y desarrollo de todo lo que el ser humano toca. El ser humano interactúa con el mundo y lo cambia, lo transforma, lo cultiva, y así aparece la cultura. Aquí, como es un clima muy extremoso, no hay mucha vegetación. Ya les comentaba en clases pasadas cómo aquí crecieron mis hijos. Los primeros dos aquí crecieron, y las otras dos chicas, las más pequeñas, ellos nacieron en el centro del país, en México. Pero los mayores crecieron aquí, y les comentaba cómo aquí hay unos árboles de mezquite muy chiquitos, así una hojita muy pequeñita, y en un viaje que hicieron
al centro del país y al sureste, que es una vegetación profusa, abundante, hojas grandotas, y decía mi hijo, mamá, dice, estas hojas grandes son las que, con las que se hicieron Eva y Adán sus vestidos, dice, no con las hojas de mezquite que hay en Monterrey. Bueno, pues es que, entonces aquí en Monterrey, como es un clima muy extremoso, no hay mucha vegetación, no hay muchos vegetales. Aquí son muy contados los vegetales cuando vamos al centro del país o al sureste del país. Conocemos infinidad de vegetales que en el norte no se dan. Mucha variedad en la vegetación. Entonces hay vegetales, verduras que no conocemos. Y todo eso hace que la cultura sea más diferente, más variada. El ser humano interactúa con el mundo y lo cambia. Entonces, aquí, bueno, como estamos en este clima, tenemos, el hombre de alguna manera va aprendiendo, va interactuando con el ambiente, y como aquí no hay mucha vegetación, entonces aquí se establecieron muchas industrias, muchas industrias. Entonces, aquí es conocida como una zona industrial del país. Yo creo que es una de las mayores zonas industriales del país. Aquí hay empresas de cerveceras, refresqueras, industria del vidrio, del cartón, del acero, industrias automovilísticas, industria del vestido. Aquí se hacen partes, muchísimas partes que viajan a Estados Unidos o a Europa, etc. El ser humano interactúa con el medio ambiente y lo cambia, lo transforma, lo cultiva, y así aparece la cultura. Cómo Dios le da oportunidad al ser humano a través de su potencial intelectual que tiene para transformar, para transformar. Decía una persona, si la vida te da un limón, si la vida te da un limón, pues haz una limonada. Y es lo que pasó aquí. No hay una gran, no hay un hábitat así bonito, como algunas ciudades del país que tienen playas, que tienen bosques, que tienen vegetaciones preciosas como Cuernavaca. Allá en Cuernavaca se le llama la ciudad de la eterna primavera. Tiene unos paisajes preciosos, atrae la constante y permanente visita de turistas de gran parte del mundo. Muchas personas, políticos o artistas, van a Cuernavaca para construir sus casas de campo. Bueno, pues la ciudad donde yo vivo no tiene todas esas ventajas, pero entonces el ser humano transforma, cultiva, hace con lo que tiene, lo transforma para hacerlo, para que de allí pueda mantenerse, pueda salir adelante, Así aparece la cultura. Entonces, acá en Monterrey, en el norte del país, el noreste, específicamente el noreste, con este clima tan extremoso, con una vegetación tan escasa, con un clima semiárido, bueno, pues llegó un limón, y el ser humano, en vez de quedarse con los brazos cruzados, pues con ese limón hizo una limonada y hemos salido adelante. Y Monterrey es reconocido como una ciudad industrial. Vienen muchas personas de muchas partes del país porque saben que aquí no van a encontrar buen clima, no, pero van a encontrar trabajo. Y cuando encuentran trabajo es una oportunidad de seguir adelante, de seguir viviendo. Entonces vienen, se establecen, y eso le da, la posiciona como la primera ciudad industrial del país. Así aparece la cultura. El hombre, de lo que hay a su alrededor, lo toma, lo transforma, y aparece la cultura. Cuando Dios le dice al hombre que señoree sobre la tierra, no le permite
que la explote y oprima. No le da la oportunidad de destruir el ecosistema, la ecología. Esa palabra señorear, donde Dios le dice al hombre que señoree la tierra, no es un permiso, no es un permiso de explotarla, de oprimirla, de destruirla. La imagen de Dios solo se hace presente en aquellas actividades culturales que desarrollan el potencial de la creación, en una forma donde se resalte la belleza, la lozanía y la vitalidad. Cuando el ser humano transforma el ambiente, cuando le da esa fuerza, lo potencia, entonces allí está trabajando la imagen de Dios. Cuando señorea sobre la tierra para tratar de sacar el mayor beneficio para todos, para él, para el otro ser humano, donde la misma naturaleza se va fortaleciendo, va creciendo también ese hábitat, se va haciendo más fuerte. También los animales del entorno se van desarrollando, no van desapareciendo, no se van extinguiendo algunas razas, etc. Entonces, la imagen de Dios solo se hace presente en aquellas actividades culturales que desarrollan el potencial de la creación. Cuando se resalta la belleza, la lozanía, la vitalidad, cuando crece esas especies humanas o especies vegetales que van creciendo, que se van desarrollando, que se van multiplicando. Allí el hombre está trabajando esa imagen de Dios, está señoreando con responsabilidad sobre el hábitat, sobre esa ecología donde está habitando. La cultura es una bendición y es una tarea comunitaria, porque en el principio, cuando Dios forma al hombre y a la mujer y que les da la orden de señorear, también les dice que fructifiquen, que se multipliquen sobre la tierra. Ya no es una tarea individual. Primero es una tarea de pareja, pero después es una tarea familiar y es una tarea comunitaria. Interviene toda la población. La cultura es una bendición y es una tarea comunitaria. La imagen de Dios se deja ver en el producto de un trabajo mancomunado, donde interviene toda una comunidad que va transformando, que va sembrando, que va cosechando, que va de alguna manera también en la agricultura, en la ganadería, cómo el hombre va poniendo el ser humano, la comunidad, porque estamos aquí hablando de un trabajo mancomunado, como en la ganadería, a través de esa producción animal, ellos van obteniendo de ese trabajo con los animales, como reproduciéndolos, sacando de ellos alimento, sacando de las pieles, etcétera, de esos elementos, se va manteniendo, se va alimentando, va teniendo su vestido, va teniendo su sustento completo. Entonces la cultura se convierte en una bendición porque a través de ese trabajo en la siembra, en la cosecha, en la cría de animales, en la cría de ganado, se hace una bendición porque el ser humano va obteniendo su sustento, se va adaptando a las características del ambiente, va sacando provecho,
si es una playa, si es un bosque, si es una llanura, si es una serranía, etcétera, de acuerdo a las características geográficas, de acuerdo a lo que hay en ese lugar. El hombre de allí va aprendiendo a valerse de esos medios, pero ya no lo hace solo, ya lo hace como una tarea grupal, una tarea comunitaria. Y esa imagen de Dios se deja ver en el producto de un trabajo mancomunado. Cómo siembra, cómo se valen de animales para hacer los surcos, cómo a través de un trabajo organizado se va sembrando, se va arreglando la tierra, se va cosechando. Estamos hablando de unas comunidades agrícolas, pero también en otro tipo de comunidades donde no se da eso, bueno, donde el hombre tiene que utilizar su ingenio para elaborar productos que le ayuden para facilitar la tierra. Nace la industria, nace también el ingenio humano para sus conocimientos, para apropiarse de la cultura, del medio, para salir adelante. Ya no tiene que sembrar, ahora tiene que hacer herramientas, tiene que fabricar artículos, enseres para facilitar el trabajo de otros. Se va haciendo la industria, se va haciendo esas fábricas, esas empresas donde las personas van trabajando en serie para que a través de un mecanismo al final se obtenga un artículo fabricado. Cómo la imagen de Dios se deja ver en ese trabajo mancomunado del grupo, de acuerdo al lugar donde viva, de acuerdo al ambiente. La imagen de Dios no es un asunto individualista ni estático. La imagen de Dios ocurre en la tarea de la comunidad humana. ¿Cómo tenemos esa imagen de Dios en las labores que hacemos, en los trabajos que realizamos? ¿Cómo mostramos esa imagen de Dios? La imagen de Dios no es un asunto individualista ni estático. No es algo que se quede ya así, es algo que se va transformando y es algo que también se va reelaborando en el grupo donde vivimos. Primero en la familia, después en el grupo, en la comunidad de fe, en la cultura donde nos desarrollamos. Nosotros vamos creciendo y vamos aprendiendo de la cultura. Usted cuando nació aprendió de la cultura, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de conducirse. Y aprendimos de esa cultura, de ese grupo de personas que nos antecede. Algunos ya no estaban, se murieron, pero dejaron su aportación para la cultura en la cual nosotros nacimos. Y también nosotros crecemos en esa cultura, nos vamos apropiando de esa cultura y también vamos dejando un aporte. La cultura no es individualista, no es estática y tampoco lo es esa imagen de Dios. No es un asunto individualista ni estático. Ocurre en esa tarea de la comunidad humana. Cuando nosotros llegamos a un grupo humano, a una cultura, aprendemos, recibimos aportaciones de esa cultura y después esas aportaciones van moldeando nuestra vida, nuestra manera de ser, el trabajo que realizamos, cómo somos, cómo hablamos, cómo nos alimentamos. La cultura va de alguna manera moldeando nuestra forma de ser, pero también nosotros participamos, también nosotros aportamos para esa cultura, aportamos. Y ya después vamos, a veces inconscientemente, vamos dejando en nuestros hijos
en las personas que nos rodean, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Inconscientemente vamos dando nuestras aportaciones culturales para que los grupos que están creciendo, pues también van a tener parte de lo que nosotros les dejamos. La imagen de Dios no es un asunto individualista ni estático. La cultura siempre se va modificando, se va cambiando. Ocurre en la tarea de la comunidad humana. Las nuevas personas que se van incluyendo, que van siendo parte de esa comunidad, las personas que ya estaban y algunas que ya no están entre nosotros, ya están descansando, pero nos dejaron sus aportaciones, nos dejaron sus ideas, nos dejaron sus dichos, nos dejaron sus tradiciones, nos dejaron sus frases hechas que los recordamos. Hermanos, hermanas, aparte de nuestra familia que ya no están, por los dichos que nos dijeron, por su forma de hablar, por su forma de trabajar, fueron también formándonos a nosotros con su forma de ser. Por eso la comunidad humana es tan dinámica, es tan, no es estática, no se queda en un solo sitio, siempre, siempre está en movimiento porque así es la vida humana. Entonces, la imagen de Dios no es un asunto individualista ni estático. Recordemos que la imagen de Dios es esa cultivar y ese guardar que el Señor dio esa orden en el principio al ser humano para que cultivase y para que guardase. Y cómo la cultura es cultivar y cómo todo lo que hacemos, cómo modificamos el ambiente o cómo el ambiente también influye sobre nosotros, pues todo eso también es la cultura y no es individualista ni estático. Entonces, los seres humanos se agrupan, forman familias, comunidades, tradiciones y culturas. Los seres humanos, por naturaleza, nos agrupamos. Bueno, desde el principio, cuando elegimos una pareja, hombre-mujer, para relacionarnos con ella, para casarnos, para estar de una manera muy cerca, las mujeres a ellos, los hombres a ellas, formar una pareja, formar un matrimonio. Y luego cuando el Señor nos da oportunidad de formar una familia, formamos una familia, pero no somos una familia individual, separada, ¿no? Estamos unidos a nuestros padres, a los padres de ella, nos agrupamos con otras familias, formamos comunidades y luego esas familias de la cual también nosotros formamos, que son nuestros padres, nuestros abuelos, ellos también traen sus tradiciones, traen sus formas que imprimen en nosotros esa manera de ver, de hablar, esa manera de trabajar, esa manera de expresarnos, esa manera de vivir la religión también es una tradición que nosotros heredamos de los nuestros. Entonces, los seres humanos se agrupan, forman familias, comunidades, tradiciones y culturas. Y es en ellas donde debemos esperar que la imagen de Dios se vea. Recordemos que la imagen de Dios solo se hace presente en esas actividades que potencian al ser humano, que lo hacen más humano, que lo hacen más responsable de sí mismo, que lo hacen más interesado en el otro, en la otra persona. Allí es donde se manifiesta esa imagen de Dios. Cuando nosotros aprendemos a ser personas, cuando desarrollamos el potencial que Dios ha colocado en nuestras vidas, ese sentido común, esa conciencia, cuando mostramos amor, cuando mostramos tolerancia, cuando mostramos esa imagen de Dios, es cuando realmente estamos cultivando y estamos guardando
el huerto donde vivimos. Mostramos la imagen de Dios solamente cuando potenciamos nuestra vida, cuando crecemos como seres humanos, cuando le damos la importancia al otro, a la otra, cuando nos acercamos al prójimo, cuando lo identificamos, cuando lo reconocemos, cuando lo valoramos, cuando también permitimos que él crezca. Nos asociamos para crecer, para ser mejores personas. Allí estamos mostrando la imagen de Dios, porque allí estamos cultivando y estamos guardando ese huerto donde el Señor nos ha colocado. Estamos potenciando ese hábitat donde vivimos. Estamos siendo responsables con las plantas, con los recursos naturales que tenemos. Solamente cuando potenciamos también al ser humano, cuando potenciamos al medio ambiente, ahí estamos mostrando la imagen de Dios. Ahí estamos cultivando y guardando ese huerto donde el Señor nos ha colocado para vivir. La imagen de Dios no es un asunto individualista ni estático, es el resultado de esa comunidad, de ese trabajo humano. Entonces, nosotros mostramos la imagen de Dios cuando potenciamos nuestra vida y potenciamos al otro. Entonces, esa imagen de Dios se manifiesta, se hace evidente en el trato hacia los demás. Se manifiesta, también se debe reflejar en la educación, en la investigación científica, en el arte. Ahí se debe manifestar también esa imagen de Dios. Cómo esos elementos educativos que tenemos nos hacen ser mejores personas, nos hacen ser mejores ciudadanos, nos hacen ser personas responsables con el medio ambiente donde vivimos. Cómo se debe reflejar en la educación, en la investigación científica, esos seres humanos que utilizan la ciencia, no para aprovecharse del otro, no para sacar ganancias deshonestas, sino esa investigación científica que beneficia, que específicamente que bendice al ser humano. Esos avances científicos que le ayudan a descubrir cómo sanar a las personas, cómo ayudarlas, cómo esas personas que tienen esas discapacidades, cómo poder ayudarlas para brindarles un mejor estilo de vida, más humano. Pero más humano en lo que se refiere que vivan más esa imagen de Dios. Esa investigación científica, cómo ese arte debe manifestar esa presencia de Dios. Que el arte manifieste la imagen de Dios. En la educación, en los avances científicos, en el arte, en el matrimonio también. ¿Cómo manifestamos la imagen de Dios en nuestras relaciones con nuestro esposo o nuestra esposa? ¿Cómo manifestamos la imagen de Dios en nuestra familia? Yo, el rol que estoy desempeñando como esposa, como madre, como abuela, ¿cómo estoy manifestando la imagen de Dios en los roles que estoy cumpliendo?
cómo estamos influyendo en los demás, cómo estamos manifestando esa imagen de Dios en la familia. Manifestar la imagen de Dios en la familia es permitir que como familia vayamos creciendo, que como familia mostremos a Dios en la manera de hablar, de comportarnos, de trabajar, de estudiar, de colaborar en las tareas de la familia, en las tareas del hogar. Entonces, ¿cómo estamos mostrando esa imagen de Dios en el matrimonio, en la familia, en la industria, en el desempeño que tenemos, en la política también, en el gobierno? ¿Cómo estamos mostrando esa imagen de Dios en todas esas áreas de desarrollo humano? Podemos hacerlo, pero también podemos no hacerlo. Olvidarnos de esa imagen de Dios, subestimarla, darle importancia y mostrar el egoísmo, la envidia, la soberbia, la traición. Dios nos llama a seguir cultivando este mundo, cultivarlo y guardarlo. Hoy también somos Adán, somos Eva. Y el Señor nos está pidiendo que cultivemos este jardín, que cultivemos este entorno donde estamos, esta realidad, que lo cultivemos y que lo guardemos. Debemos cultivar este mundo y al hacerlo, imprimirle la imagen que nos fue dada. ¿Qué tanto estamos impactando a nuestra familia, a nuestra comunidad de fe, a nuestra comunidad? ¿Qué tanto la estamos impactando con esa imagen que nos fue dada, que el Señor puso dentro de nosotros? Esta tarea es una tarea dada por Dios y está en contra de toda dicotomía. Dicotomía son dos partes. Dicotomía que divida la vida entre lo religioso y lo secular. Muchas veces nosotros como seres humanos decimos, bueno, esta es mi fe, pero mi fe es muy diferente a mi manera de vivir. Entonces, tenemos la imagen, el mundo religioso y el mundo secular, o sea, lo mundano y lo sagrado. Por eso le puse a esta presentación, dividir lo humano de lo sagrado. Dios ha puesto en nosotros su imagen, su semejanza. Y con esto, con lo que el Señor nos ha dotado, con lo que el Señor nos ha regalado, nos ha dado también la oportunidad de cultivar y de guardar el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pero nos vamos a quedar aquí con esta idea de esa dicotomía, de esa división entre lo religioso y lo sagrado que hacemos de manera incorrecta. Nos quedamos con esta idea de dicotomía. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Regresamos a las 10:13. Gracias.